anunciado, ya está con nosotros en línea directa y podrán observar a través de la página de Facebook Live de Cuantena la presencia del abogado Hernán Ulloa Ordóñez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema, la eliminación del Consejo de Participación, que es una propuesta vía consulta del actual presidente electo Guillermo Lasso, y también el tema relacionado, Lorena, con el nombramiento del nuevo Contralor, que eso es lo que en estos momentitos preocupa al país. ¿Cómo se va a mecanizar para que no se trate de otro personaje que vaya con viola para cumplir órdenes expresas de algún grupo que vuelva a esta especie de delincuencia organizada que se organiza también en las instituciones públicas en el país? Lorena, denle la bienvenida al abogado Hernán Ulloa. Abogado Hernán Ulloa, muy buenos días, bienvenido a Radio Ecuantena, la radio de la familia ecuatoriana. ¿Cómo será el mecanismo para nombrar al nuevo Contralor luego de los hechos que son de conocimiento público, cuando tenemos un Contralor que está siendo investigado por hechos de corrupción? ¿Cómo se va a realizar el proceso para nombrar a un nuevo Contralor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sin duda alguna, la ciudadanía está muy pendiente de lo que el Consejo de Participación Ciudadana pueda decidir en torno a la problemática que existe en la actual Contraloría General del Estado, como se encuentra, ¿no? Y problemática seria porque la Contraloría General del Estado, sin duda alguna, es una de las instituciones de mayor importancia en el país. Es la entidad que se encarga de hacer una revisión de las cuentas, del gasto, de la transparencia o falta de transparencia, de las regularidades o irregularidades, de todo lo que comprometa el buen manejo de los fondos públicos. Y eso necesariamente debe tener una persona titular que goce no solamente del profesionalismo que se requiere para ocupar ese espacio, sino que haya sido designado dentro de los parámetros constitucionales, legales, que se establecen en los códigos respectivos, sobre todo dentro del proceso de selección del concurso de méritos de oposición, que es pertinente hacerlo, y que luego de haberse llevado aquel concurso con la participación de la ciudadanía en una veeduría ciudadana, pues se elija obviamente con la transparencia que el país necesita. Entonces, le hago todo este antecedente de la importancia de la Contraloría, porque la ciudadanía tiene que tener claro de que nosotros estamos pendientes, conocemos la importancia, pero no nos hemos pronunciado hasta la actualidad, porque siendo un tema muy sui generis, muy especial, no podemos darnos el lujo de hacer un pronunciamiento público para luego retractarnos de él. Tenemos que estudiarlo, analizarlo al interior, analizarlo con nuestros equipos jurídicos con mucho detenimiento, puesto que, como ustedes conocerán, quien estaba ejerciendo las funciones de Contralor General era el doctor Pablo Celi, Contralor subrogante. Y según lo que establece la ley, el Contralor General es quien encarga o nombra subcontralor. Y al no encontrarse el titular elegido, el subrogante no podría elegir un subcontralor, porque sería más o menos como el encargo del encargo. Y eso abogado, es lo que... pero en estos momentos es encargo del encargo de un subrogante que fue el que se convirtió en titular, entre comillas, que ha sido el doctor Pablo Celi, el contralor que está en estos momentos enfrentando la justicia. Todo este proceso que se está viviendo en estos momentos de controles, auditorías, investigación. Tenemos casos tremendos que se está denunciando relacionados con Petroecuador, los últimos informes que envió la justicia norteamericana, etcétera, los informes relacionados con lo que pasa en el municipio de Quito, los informes relacionados con lo que pasa con
los hospitales que se entregaron por aprobar la famosa ley humanitaria. Hay tantos temas que tiene la Contraloría que atender. Denuncias acá en Guayaquil de sobreprecios en pago de contratación para pintar paredes por parte de la Municipalidad de Guayaquil. Todas estas acciones que en estos momentos la subrogante, entre comillas, porque un subrogante nombra a otro subrogante, y sucede que estamos entrampados en este tema. ¿Cómo plantea el Consejo de Participación? Debe ser la vía correcta para poder organizar este proceso de manera transparente y clara, y van a tener validez los trabajos realizados por la actual subcontralora, subrogante abogado. Es parte del análisis que estamos haciendo al interior del Consejo de Participación Ciudadana, porque lo que requiere esa entidad tan importante como le he descrito es que la persona que se encuentre allí goce de las credenciales que la ley establece para ocupar ese cargo, pero por sobre todo que su designación no tenga un vacío o nos deje la duda, o peor aún, aquellas denuncias que hacen los posibles afectados de estos actos que se están investigando, donde mencionan de que esto no solamente es parte del titular y de las personas que están siendo procesadas, sino que también serían parte de esta trama algunos otros servidores, inclusive posiblemente hasta la persona encargada. Es lo que he leído, es lo que he escuchado en las entrevistas, y es lo que me preocupa. Indudablemente no pronunciamos porque toda persona tiene el derecho a su honra, tiene el derecho a la presunción de inocencia, al buen nombre. No podemos indudablemente descartar a una funcionaria por este tipo de hechos que sean tratados de pronto en medios de comunicación, pero que no estén judicializados. Entonces es un tema muy sensible, pero también no deja de preocuparnos. Entonces sí es importante tocar este asunto de aquí para que sepa que igual ante la problemática en que se halla la Contraloría, ante el tema de un poco el vacío legal que existe respecto de ese encargo, también es un tema que estamos analizando. Ahora, en el fondo, y creo que me voy a extender un poquito aquí, porque es importante tener claro hasta el histórico. En el fondo, en el año 2017, que el Contralor, el doctor Carlos Poli, fue censurado en la Asamblea Nacional, en ese momento el Consejo Transitorio tenía la obligación y la oportunidad para designar un Contralor General definitivo, el titular, ¿no?, en reemplazo del doctor Poli. Lo que hace el Consejo Transitorio es indicar que ellos no pueden hacer la evaluación del Contralor subrogante, porque no fue la autoridad que ellos eligieron, y por lo contrario encargan o ratifican la subrogación y encargan la Contraloría General al Contralor subrogante por el periodo que le corresponde al doctor Carlos Poli. Eso es lo que ha pasado. Luego de eso ustedes conocerán que hubo un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blinda las decisiones del transitorio. Es decir, el doctor Pablo Celi era intocable según este dictamen interpretativo. Tanto así de intocable era el doctor Pablo Celi que fueron censurados 3 o 4 consejeros de participación ciudadana por haber pretendido dar inicio al concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa en la actualidad, estimados periodistas? ¿Qué pasa en la actualidad? Que ese blindaje de la CC en torno a las decisiones del transitorio, lo que hace es blindar el encargo al doctor Pablo Celi, pero no blinda en lo absoluto la designación de la doctora que está encargada en los actuales momentos de la Contraloría. Ella no fue parte de las decisiones del transitorio, tampoco su nombre ha salido, digamos, dentro de el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, por lo que no goza del blindaje, y por eso, y por ende, nosotros no cometemos ningún tipo de incumplimiento de funciones, ningún tipo de incumplimiento de un dictamen de la Corte Constitucional, ni tampoco nos oponemos a lo resuelto por el transitorio, y por el contrario,
estamos habilitados, desde mi punto de vista, estamos habilitados para iniciar el concurso de méritos y oposición para designar al Contralor General del Estado. Y en eso estamos distinguidos. Abogado Hernán Ulloa, en días pasados dialogábamos con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y ella nos indicaba pues que existía un vacío legal en este tema porque el Contralor debería estar en funciones hasta mayo del 2022, si no lo recuerdo, algo así indicaba. Entonces, al haber este vacío legal, ella tenía que acudir a la Corte Constitucional. Ustedes ya acudieron a la Corte Constitucional para que se pronuncien respecto a este tema y qué reformas deberían hacerse para que no vuelva a ocurrir lo que en estos momentos está ocurriendo y estar entrampado en una decisión que se debe tomar. Le voy a dar mi punto de vista. Yo no creo que exista algún vacío legal, no creo que exista oscuridad en la ley, no creo que debamos perder el tiempo en haciendo consultas que no corresponden. Respeto el criterio de la señora presidenta, sin duda alguna es una posición de un consejero, de una consejera, y tenemos que respetarla, tenemos que debatirla y tenemos que encontrar cuál es la vía o el camino más idóneo para realizar este procedimiento, sin descartar, por supuesto, que se hagan las consultas a las entidades que correspondan. Mi criterio es que no es necesario hacer las consultas, pero si la mayoría decide que es necesario hacer una consulta al Procurador General del Estado, a la Corte Constitucional, pues tendremos que acatar lo que resuelva el Pleno del Consejo de Participación. En estos momentos, ¿cuál es la agenda que están siguiendo ustedes para aperturar ya el nombramiento del nuevo Contralor? Porque estamos cerrando un periodo gubernamental. El presidente actual está por irse, pero entiendo que tendrá que nominarse ternas. Todo esto tiene que ver, y le preocupa al país, abogado Hernán Ulloa, porque en carpeta están pendientes muchísimos temas e informes de la Contraloría que tienen que aclararse. La propia dama que está encargada en estos momentos de la Contraloría ha dicho que, por ejemplo, ha hecho una declaración bastante especial indicando que el incendio de la Contraloría empezó desde adentro de la Contraloría. Entonces se están creando ya una serie de suspicacias, comentarios que van orientándonos y los periodistas nos damos cuenta hacia ciertas decisiones que se van a tomar para saber a quién se va a nombrar, para en base a eso inculpar o exculpar a acusados y de esa manera pues ir creando un escenario de arreglos y acomodos antes de entregarle y dejarle la mesa servida al próximo gobierno. Entonces, ¿a quién se pretende dejar la mesa servida en la Contraloría, abogado Ulloa? A ver, hay que tener claro algo, cuál es el procedimiento para finalmente designar a la autoridad de la Contraloría General del Estado. Y usted recordará que en el tema de la designación que ya se hizo en otros casos, siempre se efectuó un concurso de méritos y oposición porque así la ley lo determina. Es decir, esto es una designación diferente a la que se da con el Consejo de la Judicatura, que por ejemplo, las 5 fuentes que integran al Consejo de la Judicatura envían cada uno de ellos ternas, para entre las ternas designar a la autoridad que nosotros consideremos la idónea para ocupar ese cargo. En el caso del Contralor General del Estado, el momento que iniciemos el proceso de designación, vamos a elaborar reglamentación para este concurso de méritos y oposición, que primero va a tener una comisión técnica que vaya a hacer una revisión, un estudio exhaustivo de las carpetas que van a ingresar, ¿no? Parte de la reglamentación, sin duda alguna, es elaborar, luego de eso, un periodo, una agenda para una evaluación por escrito, quizás puede ser una evaluación oral, y finalmente una entrevista con los sujetos consejeros.
¿A qué voy con este comentario que hago? A que siendo un concurso de méritos y oposición, tenemos que el Consejo de Participación Ciudadana hacer una convocatoria pública nacional para que todas las personas del país que tengan o se sientan con el perfil que se requiere para ocupar ese espacio, pues sin duda alguna puedan participar en un concurso que lo que sí le garantizaré, existirá absoluta transparencia. Abogado Hernán Ulloa, siempre la designación de las autoridades de control ha sido cuestionada porque se dice que detrás de esta designación están los intereses políticos, al igual como se lo ha señalado con el Consejo de Participación Ciudadana, y por eso precisamente el presidente electo Guillermo Lasso ha indicado que someterá a consulta popular el tema del Consejo de Participación Ciudadana para que el pueblo se pronuncie si continúa o se elimina. ¿Cuál es su criterio respecto a esta propuesta planteada por el presidente Guillermo Lasso? Hay algo que a mí lo veo con buenos ojos. Sin duda alguna, la coherencia en la política es una de las cosas que no puede ser reprochado, ¿no? Así tiene que ser. Si una persona, en este caso el presidente electo, en su momento ha sido la persona o el vocero que ha tratado de, hace 2 años atrás, impulsar el voto nulo en la elección de los consejeros definitivos, impulsar la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Durante toda su campaña ha opinado sobre este tema, lo ha incorporado en un plan de gobierno. Finalmente, ahora que es electo, mantiene en esa posición. Le digo, esa coherencia en la política, yo la respeto. Sin embargo, el señor presidente entenderá de que existen muchas cosas en agenda que son más prioritarias que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Pero lo que sí le garantizo es que nosotros, hasta el momento que nos toque ejercer, sea porque se termina nuestro periodo, o sea, porque el Consejo de Participación se vaya a eliminar y el pueblo así lo decida, nosotros no vamos a hacer ninguna piedra en el zapato más que la falta de transparencia y la corrupción que puede existir en la administración pública. Por el contrario, nosotros vamos a ser siempre un aliado de las buenas cosas, de las cosas positivas, de las cosas que le hacen bien al país. Y no podemos descartar en lo absoluto que ahora que viene un nuevo gobierno podamos trabajar de manera interinstitucional por justamente buscar la transparencia de la administración pública y abonar en la gobernabilidad que el país necesita. Más allá de la posición del señor presidente o de sus palabras, lo importante es que dentro de este proceso que se dé, se lo haga atendiendo a que nosotros, los consejeros actuales, no hemos sido partícipes en lo absoluto de las malas decisiones que han provocado el desprestigio del Consejo de Participación Ciudadana. Hemos sido personas que se ha elegido dentro de una elección popular donde hemos tenido una cantidad de votos muy significativa y por ende estamos legitimados en lo absoluto con la votación del pueblo ecuatoriano y es lo que tenemos que respetar y atender hasta el último día de nuestro mandato. Abogado, la historia se repite. Cuando ganó la presidencia Lenín Moreno para descorreizar el país y el Consejo de Participación, convocó a una consulta precisamente y ahí vino un Consejo de Participación transitorio para eliminar todos los rezagos y a los que había nombrado el expresidente Correa, quien se acusaba de utilizar el Consejo de Participación como una especie de dictadura, nombrando a dedo a funcionarios, contralores, procuradores, poder judicial, poder electoral, etcétera. Y caímos en el transitorio, la época del doctor Julio César Trujillo, ya fallecido. Ahí se dieron una serie de nominaciones que usted acaba de nombrar, en la que hubo irregularidades manifiestas y una decepción y una falta de credibilidad que acumuló el Consejo de Participación a tal punto que en estos momentitos no se lo siente ni se lo ve como un organismo realmente representativo de la voluntad popular. Ahora viene Guillermo Lasso y va a repetir la misma historia. Va a convocar a consulta para pedir que se elimine el Consejo de Participación. Irá hacia la Asamblea. Pero en ese tránsito de eliminación
lo que ustedes van a hacer y trabajar hasta ahora, nombrar contralores y también revisar todas las demás instituciones para nombrar funcionarios. ¿Va a servir o no va a servir? Vamos a tener nuevamente otro periodo de tránsito y nuevamente un reacomodo y vendrán nuevos casos de corrupción en el futuro de los nuevos integrantes ahora en el Congreso Nacional, que asumirán las funciones de ustedes si el pueblo dice que se elimine el Consejo. ¿Cómo ve este tema, abogado? Mire, el señor presidente electo ha iniciado, o bueno, está dando, a mi parecer, buenos pasos. Está hablando sobre gobernabilidad, está hablando sobre la unión de los sectores más antagónicos del país para encontrar la paz social que el Ecuador requiere en estos momentos, para salir adelante a pesar de todos los embates que inclusive hemos recibido con el COVID-19. Y por eso entiendo perfectamente de que el señor presidente jamás va a desconocer, por más que se pretenda eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, entiendo que jamás va a desconocer que el Consejo de Participación Ciudadana existe en la Constitución, es una entidad donde existen servidores que han sido electos por su hoja de vida impecable, libre del partido político, libre del poder económico. Entiendo que será la temática del señor presidente respetar y mantener un trabajo conjunto para que todos los procesos que se den en la administración pública gocen de la transparencia, inclusive los que se dan dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que le garantizo a los periodistas es que las elecciones que toquen hacer dentro del Consejo, las elecciones de designaciones que toquen hacer en el Consejo de Participación Ciudadana, se harán siempre con la presencia de todos los medios de comunicación social, se hará con la participación de la ciudadanía, con la veeduría ciudadana y obviamente aceptando y escuchando claramente los cuestionamientos que se puedan dar para corregirlos. Lo importante es que hasta el momento que me toque ejercer como consejero, más allá de que desaparezca o no, hasta el momento en que desaparezca el Consejo de Participación, pues la ciudadanía tenga muy en claro de que cualquier problemática que se dé o que se dio en su momento no es responsable la institución y mucho menos las personas que hoy nos encontramos al frente del Consejo de Participación. Eso es responsabilidad de esas personas, no de nosotros. Y por ende tenemos que salvar nuestra reputación ante cualquier ola de desprestigio que pueda venir más adelante. Estoy seguro que no será desde el Ejecutivo. Ahora, si el pueblo finalmente decide eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pues sabe perfectamente la ciudadanía que la elección de estas autoridades tan importantes estarán en manos de la Asamblea Nacional, como ya lo ha estado desde los inicios de la historia republicana, dentro de los congresos, dentro de las asambleas constituyentes, dentro de todo lo que hemos vivido de historia republicana en el Ecuador. Y ya saben perfectamente cuáles han sido los resultados. Y no por eso, obviamente, vamos a desprestigiar en lo absoluto a los señores asambleístas que hoy les tocará ejercer como asambleístas nacionales del Ecuador. Pero la Asamblea del Ecuador, sin duda alguna, es un ente político, un ente deliberante, un ente donde se tienen que formar necesariamente acuerdos para ejercer una gobernabilidad y dar gobernabilidad también al Ejecutivo. Y obviamente esto por el beneficio del país. Y en esta deliberación, en estos acuerdos que pueden darse, quizás se puede sacrificar la transparencia en la designación de una autoridad que no cabe, sin duda alguna, dentro de un colegiado de 7 personas que estamos totalmente independientes o alejados del poder político o del poder económico. Buscamos simplemente que las personas que ocupen estos espacios sean las más idóneas. Muchísimas gracias, abogado Hernán Ulloa, por habernos atendido a esta hora. Esperamos continuar con estos diálogos en una próxima oportunidad. Hay una fecha cuando ustedes se van a entregar ya el informe final para convocar a la designación del nuevo Contralor, las ternas. En un segundito, respóndanos esto. Le repito, este tema no va a ser por ternas. Ninguna autoridad va a enviar ternas al Consejo de Participación.
es importante recalcar para que no exista confusión que en el momento de darse inicio al proceso vamos a hacer una convocatoria nacional para que cualquier persona, ciudadano, que tenga las credenciales para ser Contralor General del Estado, pues participe en este concurso de méritos y oposición. Muchísimas gracias, ha quedado muy claro. Al abogado Hernán Ulloa Ordóñez, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este importante tema, porque la Contraloría, Lorena, es la columna vertebral precisamente para direccionar todos los procesos de contratación pública en el país y designación de autoridades. Así es, Emilio. Y en estos Muchas momentos gracias, esa